¿Alguna vez has sentido que caminas pero no avanzas? ¿Que los días pasan como páginas en blanco y tus pies solo pisan polvo sin sentido? Así vivía Karel, un joven sin rumbo, sin tierra y sin nombre verdadero. No siempre fue así. Hubo un tiempo, lejano ya, borroso como los bordes de un sueño olvidado, en que su vida tenía color. Tenía un hogar, una familia, una risa que nacía sin pedir permiso. Pero algo se quebró, no de golpe, sino como las ramas que se astillan poco a poco con el viento. Primero fue la enfermedad de su hermana, luego la mirada perdida de su madre, y por último, él mismo, perdiéndose a sí mismo. Desde entonces, caminaba sin destino. Un trozo de humanidad arrastrado por el polvo de los caminos. Llevaba años vagando, o eso sentía. Las estaciones cambiaban, pero su vida no. Sus sandalias eran apenas tiras de cuero sostenidas por voluntad. Su túnica, manchada y rota, no lo protegía del sol ni del frío. Su cuerpo se mantenía de pie, pero su alma estaba cansada de luchar, de esperar, de existir. Y lo peor no era el hambre ni la sed, era la certeza de que nadie lo esperaba en ninguna parte. Su rostro ya no recordaba la sonrisa, y sus pensamientos eran una letanía amarga. Siempre es igual, nada cambia. La vida se olvidó de mí. Otros nacen con estrella, yo con sombra. Cada vez que pasaba junto a algún comerciante con ropas limpias o veía familias compartiendo comida junto al fuego, una punzada de rabia le atravesaba el pecho. ¿Por qué ellos sí y yo no? Pero el viento no respondía, y el mundo seguía girando sin notarlo. Una tarde, mientras el sol ardía como un dios colérico sobre su espalda, Karel se detuvo en lo alto de una colina seca. El horizonte era un mar de polvo. Ningún árbol, ningún sonido. Solo él y su soledad. Sintió que ya no podía más. Se dejó caer de rodillas. ¿Para qué sigo?, dijo al aire seco. ¿Para qué despertar mañana si todo seguirá igual? Entonces, por primera vez en mucho tiempo, lloró. No con llanto estruendoso, sino con lágrimas silenciosas que arrastraban la suciedad de su rostro y el peso de su alma. Y fue entonces, cuando ya no esperaba nada, que algo apareció en el horizonte. A lo lejos, entre la neblina del calor, divisó pequeñas formas. Techos bajos, columnas de humo, tal vez voces. Parpadeó. ¿Un espejismo? Se levantó tambaleante. Avanzó como quien persigue una ilusión, pero no era ilusión, era una aldea real. Cuando sus pies tocaron el borde del poblado, ya el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja. Pequeñas casas de piedra y barro se alineaban sin orden. Las chimeneas humeaban. Se oía el crujido del pan horneándose. Los perros ladraban con la familiaridad de lo cotidiano. Karel, cubierto de polvo y cansancio, parecía una sombra entre esa vida. Y aún así siguió caminando. Se detuvo frente a un anciano que estaba sentado fuera de una casa, tallando algo en madera. El viejo lo miró sin sorpresa, como si ya lo conociera. «¿Qué es este lugar?», preguntó Karel con la voz seca como la tierra. «Nared, viajero», respondió el anciano sin levantar la vista de su trabajo. «¿Es una aldea como cualquiera?». El viejo sonrió apenas. «Aquí pocos se quedan, pero muchos encuentran algo que no sabían que buscaban». Karel frunció el ceño. «¿Y qué encuentra alguien como yo?». El anciano levantó la mirada. Sus ojos eran de un gris profundo, como el humo de un fuego antiguo. «A veces dirección». Esa palabra golpeó en el pecho de Karel como una campanada. Dirección. No comida, no refugio. Una dirección, un sentido. No respondió, pero la palabra quedó latiendo dentro de él. Esa noche consiguió un rincón en la posada. No tenía monedas, pero la dueña le ofreció un poco de sopa a cambio de barrer el suelo. Mientras comía en silencio, escuchó la conversación de dos hombres sentados a una mesa cercana. «Dicen que el sabio del mirador aún vive», susurró uno con voz ronca, «que tiene un artefacto que muestra a los hombres el rumbo de su vida». «¿Todavía con esos cuentos?», rió el otro. «Solo son historias para quienes ya no tienen fe». Karel sintió cómo su espalda se tensaba. Algo dentro de él,
Una chispa olvidada se encendió. ¿Y si fuera verdad? Se giró hacia ellos con más audacia de la que recordaba tener. ¿Dónde está ese sabio? Los hombres lo miraron con desdén. Más allá del bosque, en el risco del este. Pero no pierdas el tiempo. Nadie vuelve con nada. Karel no respondió, pero ya lo había decidido. A la mañana siguiente, antes de que el sol asomara, partió hacia el este. Llevaba solo una cantimplora casi vacía, un trozo de pan duro y una nueva intención en el pecho. El bosque lo recibió con un silencio que no era amenaza, sino calma. Las hojas altas murmuraban secretos entre sí. Los rayos del sol se filtraban como dedos de luz tocando suavemente el suelo. Era la primera vez en años que Karel caminaba hacia algo. No por necesidad, no por miedo, sino por un tal vez. Horas después, cuando sus pies ya temblaban por el cansancio, lo vio. El risco. Una formación de piedra que se alzaba como torre ancestral frente al cielo abierto. Y allí, como una figura de otro tiempo, estaba el sabio. Sentado al borde del precipicio con una túnica clara y el cabello blanco como la ceniza, sostenía en sus manos una pequeña caja. Karel se acercó. Su corazón latía como tambor. «Dicen que tienes algo que muestra el camino», dijo sin rodeos. El sabio lo miró. Sus ojos eran como lagos calmos. No había juicio, solo presencia. «Todos buscan el camino afuera», respondió, «pero este solo se encuentra dentro». Karel frunció el ceño. «No tengo tiempo para acertijos». El anciano asintió lentamente, abrió la caja y le mostró un objeto. Una brújula, pero no común. La aguja parecía hecha de luz viva. Karel sintió que algo en su interior se movía. «¿Eso me dirá a dónde ir?» «No al norte», respondió el sabio. «Esta brújula señala hacia lo que puedes atraer, según lo que emanas. ¿Y si no tengo nada bueno dentro?» «Entonces la aguja dormirá». Karel extendió la mano. «Dámela. Quiero intentarlo». El sabio lo miró por un largo momento. Luego le entregó la caja. Cuando Karel sostuvo la brújula por primera vez, sintió un cosquilleo en la palma. No era solo un objeto, era algo más. Y así comenzó el verdadero viaje. No el de los pies, sino el del alma. Durante el regreso, la brújula brillaba apenas. Karel la observaba impaciente. «Muéstrame algo. Riqueza, comida, fortuna». La aguja titiló y se quedó inmóvil. Frustrado la agitó. Nada. Entonces, entre los arbustos, una liebre herida salió rengueando. Lo miró con ojos tristes. «¿Tú?», gruñó Karel. «¿Eso es lo que traes?». La dejó atrás. La brújula permaneció apagada. Esa noche se recostó bajo un árbol. Cerró los ojos. «Gracias por esta sombra», murmuró sin saber por qué. La brújula vibró suavemente. La aguja apuntó al este. Siguió la señal. Llegó a un arroyo. Agua cristalina. Bebió. Lavó su rostro. Sonrió. Sentía algo diferente. Recordó el pan compartido con su madre en su infancia. «Gracias por ese pan», susurró. La brújula brilló con fuerza. Siguió caminando. Encontró una bolsa abandonada con frutos, pan y queso. Comió entre lágrimas, no por el alimento, sino por lo que estaba empezando a entender. Y cuando la liebre herida volvió, esta vez la ayudó. Vendó su pata. Compartió comida. La brújula volvió a brillar. La liebre no lo abandonó desde entonces. En el pueblo, ayudó a una anciana a cargar harina. Ella le regaló comida. La brújula vibraba cada vez que ayudaba, cada vez que agradecía. Pero la historia no termina ahí. Un día, un mercader de ojos grises lo llamó desde un rincón oscuro del mercado. «Sé lo que deseas», dijo. «Esta piedra atraerá todo lo que sueñes. Riqueza, poder, sin condiciones». Karel sintió la tentación arder en el pecho. «¿Y el precio?». «Tu gratitud. Solo eso». La liebre gruñó, desconfiada. Karel se marchó, pero la duda quedó sembrada. Esa noche pensó en oro, reconocimiento, poder. La brújula se apagó. Vibraba errática. «¿Qué quieres de mí?», susurró. El silencio fue su única respuesta. Días después,
Vio a un niño llorando junto a un puente. Mi cabra cayó al agua, dijo sollozando. No puedo sacarla. Karel dudó, pero la brújula apuntaba al niño. Saltó al arroyo. Rescató al animal. El niño lo abrazó y le entregó una piedra blanca. Mi tesoro, ahora es suyo, señor héroe. Karel la guardó. Y esa noche soñó con el sabio. «Has entendido», dijo el anciano. «No se trata de obtener, sino de ser». «Pero aún deseo más», confesó Karel. «Eso es natural, pero pregúntate, ¿desde dónde deseas? ¿Desde la carencia o desde la gratitud?» Karel despertó con el corazón lleno. Días después la historia dio un giro inesperado. Aquel día el mercado estaba especialmente concurrido. Karel ya no pedía limosna, pero ayudaba a quien podía. Llevaba cántaros, organizaba cajas y a cambio recibía comida, sonrisas, historias. Comenzaba a sentir propósito, hasta que lo vio. Un puesto distinto, apartado de los demás. Telas oscuras, objetos cubiertos, silencio. Y un hombre de túnica negra, ojos grises como ceniza, lo observaba como si ya supiera quién era. «Acércate, viajero», dijo con voz suave. «Tengo lo que buscas». Karel sintió un escalofrío. «¿Y qué crees que busco?» El hombre sonrió, pero no de forma amable. «Buscas más que pan, buscas dirección sin esfuerzo, resultados sin proceso. Quieres dejar de ser un nadie». Karel no respondió, porque en el fondo era verdad. El mercader sacó un pequeño cofre. Lo abrió apenas. Dentro, una piedra negra ardía con un brillo rojo, como carbón encendido. «Con esto, atraerás todo lo que desees, sin tener que agradecer, sin ayudar a nadie, solo desear, y será tuyo». Karel tragó saliva. La brújula en su bolsillo se apagó. «¿Y el precio?», preguntó apenas en voz alta. «Tu gratitud», respondió el mercader. «Solo eso». En ese momento la liebre a su lado emitió un gruñido bajo, como si algo en ella supiera que aquel camino no llevaba a buen destino. Karel dio un paso atrás. «Déjame pensarlo», dijo, y se fue. Pero el veneno ya estaba dentro, la duda, la tentación. Esa noche no pudo dormir. Encendió una pequeña fogata junto a la liebre. Sacó la brújula. La Aishuja temblaba, vibraba, como confundida. Cerró los ojos. Imaginó tener todo lo que deseaba: ropas nuevas, reconocimiento, poder, oro, respeto. Por un instante, su corazón se aceleró. Cuando abrió los ojos, la brújula estaba oscura, sin dirección. «¿Qué más quieres de mí?», murmuró con rabia. La liebre lo miró, silenciosa, fiel. Karel suspiró, y por primera vez desde que comenzó su camino, se sintió perdido de nuevo. El amanecer no trajo consuelo. Karel se despertó con el cuerpo entumecido y el alma pesada. El fuego se había apagado. La liebre dormía enroscada junto a él. La brújula, fría en su mano, no brillaba. La imagen del mercader y su piedra ardiente lo perseguía. «Todo lo que desees, sin condiciones». Eso había dicho. Era tentador, demasiado tentador. «Solo una piedra», murmuró para sí. «Solo una elección». Tan grave sería, pero algo dentro de él no estaba en paz. No era miedo, era otra cosa, una duda más profunda. ¿Y si renunciaba a algo más valioso que lo que podía obtener? Se levantó, aún indeciso, y decidió caminar. A veces, cuando el cuerpo avanza, la mente se aclara. A veces, el bosque estaba en calma, cubierto por una niebla fina que hacía que todo pareciera más lento. Las hojas goteaban rocío y el suelo húmedo amortiguaba sus pasos. La brújula permanecía en silencio, como si esperara algo de él. Pero Karel no sabía qué. Caminó durante horas hasta llegar a una pequeña colina desde donde se veía todo el valle. Se sentó, respiró hondo, cerró los ojos y sin quererlo se durmió. En su sueño el sabio apareció de nuevo. Estaba de pie sobre un puente que flotaba en el aire. Debajo, un abismo sin fin. A su lado, la brújula brillaba intensamente y a sus pies, la piedra negra del mercader
palpitando con un rojo vivo. «Has probado la luz», dijo el sabio, «y ahora ves la sombra con más claridad. Eso es inevitable». «¿Por qué me siento tan dividido?», preguntó Karel. «¿Por qué, si entiendo lo correcto, sigo deseando lo fácil?». El sabio lo miró con compasión. «Porque eres humano, y en los humanos el alma es un campo de batalla entre el deseo y la dirección. Y si no elijo bien, aprenderás. Lo importante no es no fallar, es no abandonar el camino. La brújula no castiga, solo refleja». Karel bajó la mirada. «A veces siento que no soy digno de ella». «La pregunta no es si lo eres», respondió el sabio. «Es si estás dispuesto a convertirte en alguien que lo sea». El sueño se desvaneció con el sonido del viento. Despertó con lágrimas secas en las mejillas. La liebre aún estaba allí, fiel, silenciosa, presente. La brújula, aún oscura. «Gracias», susurró, más como un experimento que como gratitud verdadera. «Gracias por seguir aquí». Un leve parpadeo iluminó la aguja, apenas perceptible, pero real. Karel sonrió por dentro. Esa tarde llegó a un claro en el bosque. Allí encontró a una niña pequeña, sola, llorando junto a un árbol caído. «¿Qué pasa?», preguntó él acercándose con cuidado. «Mi cabra se cayó en el barranco», dijo entre sollozos, señalando un pequeño desfiladero no muy profundo. Karel asomó la cabeza. La cabra estaba atrapada entre dos rocas, incapaz de moverse. Suspiró. Ayudarle significaba esfuerzo, dolor, posible peligro. «Ya tengo bastante con mis problemas», murmuró, pero entonces sintió un cosquilleo en el pecho. La brújula, aún en su bolsillo, comenzó a vibrar débilmente. «Está bien», dijo, rindiéndose a lo que sabía era lo correcto. Bajó, se raspó los brazos, casi se cae, pero logró liberar al animal. Lo cargó como pudo y lo subió a la superficie. La niña lo abrazó entre lágrimas. «Gracias, gracias, usted es un héroe». Karel, con los brazos ardiendo y el cuerpo temblando, apenas pudo sonreír. «No lo soy, pero gracias por decirlo». La niña rebuscó entre sus cosas. Sacó algo envuelto en un paño. «Tómelo», dijo. «Es mi piedra blanca, mi tesoro». Karel la miró. Era lisa, pulida, sin valor, pero al tocarla se sintió conmovido. No por la piedra, sino por el acto. Esa noche, junto al fuego, sostuvo la piedra blanca en una mano y la brújula en la otra. Una brillaba por fuera, la otra por dentro, y Karel entendió algo que nunca había comprendido. Lo esencial no era lo que uno recibía, sino lo que uno elegía dar. Los días siguientes fueron distintos. Karel comenzó a notar cosas que antes ignoraba. Los pájaros que cantaban en lo alto de los árboles sin pedir aplausos. El aroma del pan recién horneado, aunque no fuera para él. El calor del sol, incluso cuando no lo buscaba. Y con cada pensamiento de gratitud, la brújula brillaba más. Empezó a ayudar sin pensar, a dar sin esperar, a escuchar sin juzgar. Y poco a poco, algo dentro de él empezaba a sanar. Un día, mientras cruzaba el mercado de Naret, vio al mercader oscuro de nuevo. El puesto seguía igual, telas negras, cofres cerrados, silencio que dolía. «¿Todavía piensas que puedes conseguir todo con actos pequeños?», dijo el hombre con voz cortante. «La bondad no llena los bolsillos, la gratitud no compra abrigo». Karel lo miró a los ojos. «Pero sí llena otra cosa, algo que tú hace tiempo olvidaste». El mercader sonrió con desprecio. «Veremos cuánto dura tu fe cuando el mundo te ponga a prueba de verdad». Y se desvaneció entre la multitud. Esa noche, mientras el cielo se cubría de nubes oscuras, Karel encendió su fogata junto a la liebre, sostuvo la brújula en una mano y la piedra blanca en la otra. El viento comenzó a rugir, y por primera vez no tuvo miedo. La tormenta comenzó con un murmullo, como si el cielo estuviera indeciso entre rugir o guardar silencio. Pero no tardó en decidirse. La lluvia cayó como un castigo. El viento, afilado como cuchillas, azotaba árboles y tejados. Los caminos se transformaron en ríos de barro. Las antorchas del mercado se apagaron una tras otra,
como si la oscuridad reclamara su dominio. Karel corrió hacia las afueras de Naret, la liebre saltando a su lado, tan empapada como él. Encontraron refugio en una cueva. Allí, con ramas húmedas, logró encender una pequeña fogata. El fuego chispeó, tembloroso pero valiente, como el alma que lo encendía. La liebre temblaba. Karel la envolvió con parte de su túnica. Miró a su alrededor. Tenía calor, comida seca, un rincón seguro. «Gracias», susurró casi sin pensarlo. «Gracias por esto». La brújula dorada en su bolsillo brilló débilmente, una luz cálida, reconfortante, pero no duró. Cuando Karel se sentó frente al fuego, cerró los ojos, y la duda volvió como un espectro conocido. La voz del mercader resonó en su mente. «Todo lo que desees, sin condiciones. Solo entrégame tu gratitud». ¿Y si se estaba engañando? ¿Y si esa brújula era una ilusión romántica? ¿Y si la bondad no bastaba? Sacó la piedra blanca que le había dado la niña. La sostuvo un instante. Después sacó la brújula. La luz de la aguja parpadeaba, insegura, como si reflejara el conflicto interno de su portador. «Solo estoy cansado», dijo Karel en voz alta. «Cansado de luchar por pequeñas cosas mientras el mundo parece premiar al que no se esfuerza. ¿Qué tiene de malo desear algo más?» La brújula se apagó. La liebre alzó la cabeza y lo miró. Un silencio denso llenó la cueva. «No me mires así», gruñó Karel. «No eres tú la que vive con los pies mojados y el estómago vacío». Pero no era la liebre quien lo juzgaba. Era él mismo. Esa noche soñó con el mercader. Lo vio no como un simple vendedor, sino como una sombra con ojos, alto, elegante, pero con una sonrisa que goteaba veneno. Estaba de pie en el centro del mercado vacío. Las tiendas estaban cubiertas, el cielo rojo, el suelo negro. Karel se acercó y el mercader levantó la tapa del cofre oscuro. Dentro, la piedra roja ardía como un corazón en llamas. «Tócala», dijo, «y todo cambiará». Karel extendió la mano, y justo antes de tocarla sintió algo más, una vibración, leve, desde el fondo de su pecho. La brújula se volvió. En el sueño, en el mundo distorsionado de la mente, la brújula estaba suspendida en el aire. La aguja giraba con desesperación. Y entonces entendió. No le estaba diciendo «no lo hagas», le estaba diciendo «tú decides, pero tu decisión tendrá eco». Despertó empapado en sudor. La liebre dormía. La cueva era silencio. Tomó aire. Sacó la brújula. La aguja aún estaba oscura. Pero en su corazón, la pregunta ya no era «¿qué quiero tener?», sino «¿quién quiero ser?». A la mañana siguiente, con el sol abriéndose paso entre los restos de la tormenta, Karel regresó al mercado. El puesto del mercader oscuro seguía allí, inmóvil, intacto, inquietante. Esta vez no esperó a ser llamado. Caminó hacia él con decisión. El mercader sonrió como un lobo que ve regresar a su presa. «Sabía que volverías», dijo. «No por lo que tú crees», respondió Karel. El hombre alzó una ceja. Abrió el cofre. La piedra negra brilló intensamente, como si reconociera al muchacho. «Con solo tocarla», susurró, «ya no tendrás que dar las gracias. Ya no tendrás que pedir, ni ayudar, ni esperar. Todo se te dará, solo por desearlo». Karel respiró hondo. «¿Y qué me quitas? Nada que no uses ya, solo tu gratitud. ¿Acaso no estás cansado de agradecer por sobras?» Karel bajó la mirada. Recordó el pan compartido con la anciana, el abrazo del niño, la piedra blanca en su bolsillo, el calor de la cueva en medio de la tormenta, y entendió algo que ninguna piedra podía dar. Lo que él realmente deseaba no era tener, era sentir que su vida tenía sentido. Levantó la cabeza. «No lo quiero». El mercader frunció el ceño. «Entonces seguirás siendo un pobre, un nadie». «Quizás», respondió Karel, «pero prefiero ser un nadie con propósito que alguien con todo, pero vacío». La piedra en el cofre perdió su brillo. La figura del mercader se desdibujó como sombra al amanecer. En segundos, ya no estaba.
Karel se quedó de pie, solo, en medio del mercado, la liebre a su lado, la brújula brillando. Por primera vez, sin dudas, esa noche no soñó con el sabio, ni con la piedra, ni con el pasado. Soñó con una semilla, enterrada en tierra oscura, y una luz que poco a poco la hacía brotar. Entendió que no todo cambio es inmediato, y que crecer duele. Pero también entendió que ya no era el mismo que subió al risco aquel día. Había empezado a florecer. Aquel amanecer no fue como los demás. No porque el cielo tuviera otro color, ni porque el aire soplara distinto, sino porque Karel despertó con una certeza desconocida. Había elegido el camino difícil, y estaba bien con eso. La liebre dormía cerca, enroscada como una pregunta que ya había encontrado respuesta. La brújula brillaba suave, constante. Por primera vez, no parecía una herramienta, sino una compañera. Se levantó, recogió su capa remendada y comenzó a caminar, sin rumbo fijo. No buscaba algo para sí, no esta vez. Y fue entonces cuando la vida le puso una prueba. A las afueras de Nárez, en un camino polvoriento, encontró a un viajero tirado junto a un carro volcado. Tenía una herida en la pierna y una expresión de frustración marcada por el dolor. ¿Estás bien?, preguntó Karel acercándose. ¿Te parece que estoy bien?, gruñó el hombre. Mi carreta se volcó, perdí mercancía y me he herido. Karel observó. El hombre no era pobre. Llevaba ropas finas, botas de cuero, un anillo de plata. No parecía necesitar ayuda, y sin embargo la necesitaba. Por un segundo la vieja voz de su ego susurró: ¿por qué deberías ayudar a alguien que tiene más que tú? Pero la brújula, en su bolsillo, vibró. Sin decir palabra, Karel se agachó, levantó parte de la carreta y ayudó al hombre a sentarse en una piedra. Le vendó la herida con un trozo de tela de su propia túnica. No tengo nada que darte a cambio, dijo el hombre, sorprendido. No estoy cobrando, respondió Karel. El comerciante lo observó por un momento largo, luego sacó algo del interior de su saco, un medallón de bronce. Tómalo. Es un amuleto de mi familia. No vale mucho, pero tiene historia. Si tú sigues ayudando así, harás historia también. Karel lo aceptó, no por su valor, sino por lo que significaba. La brújula no solo lo estaba guiando a él, sino a otros a través de él. Al regresar a Nárez, una escena lo detuvo. Un grupo de niños jugaba junto a una fuente, lanzando piedras al agua, riendo con la inocencia que solo quienes no han sido golpeados por la vida conocen. Uno de ellos, sin embargo, estaba aparte. Sentado solo, con la cabeza baja, Karel se acercó. ¿No juegas? El niño lo miró. Ojos grandes, asustados. No soy como ellos. Dicen que soy lento, que no sirvo para correr ni pensar rápido. Karel se sentó a su lado. ¿Y qué dices tú? El niño bajó la mirada. Que tal vez tienen razón. Karel pensó en sí mismo, años atrás, en todas las veces que creyó no valer nada. Sacó del bolsillo la piedra blanca que le había dado aquella niña días atrás. ¿Ves esto?, le dijo al pequeño. Es solo una piedra, sin valor para muchos, pero para mí es un tesoro. ¿Por qué? Porque alguien me la dio creyendo en mí, cuando ni yo creía. Le puso la piedra en la mano. Tú también tienes valor, aunque otros aún no lo vean. El niño sonrió por primera vez. La brújula en ese instante brilló intensamente. Los días pasaban, y Karel ya no buscaba dirección para sí. Se había convertido en dirección para otros, ayudaba a cargar leña, escuchaba a los que nadie escuchaba, enseñaba a los niños a decir gracias antes de comer, aunque solo fuera una manzana. La gente comenzó a notar su presencia, no como a un sabio ni un héroe, sino como alguien que hacía el bien sin anunciarlo, y sin saberlo, sembraba luz. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, una mujer lo detuvo. Llevaba un bebé en brazos y ojos de preocupación. «Dicen que tú tienes algo que muestra el camino», dijo con voz temblorosa. Karel asintió, sacando la brújula. «No te mostrará el norte», explicó. «Te mostrará lo que llevas dentro, y si lo que llevas es gratitud, compasión o fe, te dará dirección».
La mujer lo miró como si acabara de escuchar un idioma que entendía por primera vez. «Estoy sola», dijo. «Mi marido se fue y apenas tengo pan para mi hijo. ¿Cómo se agradece en medio del vacío?» Karel respiró hondo, agradeciendo que sigues luchando, que no te has rendido, agradeciendo por cada día en que tu hijo duerme en tus brazos. Ella cerró los ojos. Las lágrimas cayeron. Cuando los abrió, sonrió, aunque con dolor. «Gracias», susurró. La brújula en la mano de Karel brilló con fuerza, y supo entonces que la prueba más difícil no era resistir el dolor propio, sino ayudar a otros a resistir el suyo. Esa noche, Karel caminó hasta el risco del este, el lugar donde todo había comenzado. No buscaba al sabio, solo quería ver el horizonte. La liebre lo acompañaba siempre a su lado. Ya no era solo un símbolo de su compasión, era parte de su historia. Se sentó sobre la piedra, sacó la brújula. «No sé si esto es suficiente», murmuró al viento, «pero es lo mejor que he sido en toda mi vida». La brújula giró lentamente y la aguja se detuvo, apuntando hacia él. Y por primera vez entendió. El camino ya no estaba fuera, ya no estaba en la dirección. Estaba en quien se había convertido. El viento había cambiado. Ya no traía la frescura de las montañas ni el aroma de los árboles. Era más frío, más incierto, como si el mundo mismo presintiera lo que se avecinaba. Y Karel también lo sintió. Durante semanas había recorrido caminos, aldeas, campos, dejando pequeñas huellas de bondad tras de sí. Ayudaba, escuchaba, enseñaba a agradecer, y la brújula siempre respondía, siempre, hasta que un día dejó de hacerlo. Todo comenzó con una aldea nueva, al pie de una colina oscura. Karel había llegado allí tras seguir la dirección de la brújula, que apuntó sin titubeos. Pero al cruzar la entrada, la aguja se apagó. ¿Otra prueba?, pensó. El lugar no tenía nombre. No había niños corriendo, ni ancianas vendiendo fruta. Solo adultos en silencio, con rostros tensos y pasos apresurados, como si temieran que los pensamientos pudieran ser oídos. Karel ofreció ayuda. Nadie la aceptó. Ofreció compañía. Le dieron la espalda. «Aquí no confiamos en nadie», le dijeron. El último que quiso ayudar robó nuestras reservas. La brújula no se movía. Y por primera vez en mucho tiempo, Karel sintió soledad real. No la soledad de estar sin gente, sino la de estar sin propósito. Pasó 3 días allí. Nadie le habló. Nadie le sonrió. Nadie pidió nada. La brújula, muda. La liebre, inquieta. La duda volvió como un eco. ¿Y si solo soy útil cuando los demás me necesitan? ¿Y si todo esto fue una ilusión? Se sentó bajo un árbol seco. El cielo estaba cubierto. El viento arrastraba hojas muertas. Sacó la brújula. «¿Dónde estás ahora?» La aguja giró, sin dirección, temblorosa, como si estuviera perdida también. Sintió el vacío en el pecho, como un pozo sin fondo. «Todo lo que hice fue para esto», susurró. La liebre se acercó, le lamió la mano. «No me mires así, no tengo respuestas». Por primera vez en meses quiso rendirse. Aquella noche hubo tormenta, no de lluvia, de adentro. Soñó con su madre, no la del recuerdo cálido, sino con su voz triste, repitiendo, «Siempre tuviste la mirada perdida, Karel, como si nunca supieras dónde estabas». Soñó con el mercader oscuro. Esta vez no ofrecía una piedra, le ofrecía su infancia, su hogar, a su hermana viva, y le decía, «Solo entrégame tu dolor y todo esto será real». Karel despertó gritando, empapado en sudor. La brújula estaba en su mano, apagada. Y rompió. La lanzó contra una piedra, cayó con un sonido seco. No se rompió, pero tampoco se encendió. La liebre se escondió entre las ramas. Karel se quedó solo, de rodillas, con la cara en las manos, llorando como no lo hacía desde niño. ¿De qué sirve el bien si no cambia nada? ¿De qué sirve la gratitud si el mundo sigue igual de cruel? El silencio fue su única respuesta, hasta que recordó las palabras del sabio: «La brújula no guía a donde quieres ir, guía a quien estás llamado a ser».
Karel respiró hondo. Se levantó, recogió la brújula, la sostuvo con ambas manos. «Gracias», dijo, «pero esta vez no por algo externo. Gracias es por dejarme sentir esto, por obligarme a mirar lo que aún no había sanado. Nada pasó al principio, pero después una pequeña chispa dorada titiló. La aguja se levantó, tembló y apuntó al centro del pecho de Karel. Él entendió. No debía buscar hacia afuera, sino adentro. Al día siguiente decidió volver a Nared, no porque necesitara ayuda, sino porque quería volver al lugar donde comenzó su transformación. Caminó durante días. Las colinas parecían más empinadas, los ríos más caudalosos, pero algo en su interior ya no era frágil. Era fuego. Al llegar al risco, el sabio lo esperaba, sentado como siempre, mirando al horizonte. No dijo nada, solo lo miró. Karel se sentó a su lado. «Perdí el rumbo», admitió, «y casi pierdo la fe». El sabio asintió lentamente. Solo quien se pierde puede volver con más conciencia. Solo quien cae puede levantarse con los ojos abiertos. Karel miró la brújula en su mano. «¿Por qué apunta hacia mí?» «Porque por fin entendiste. No eres un portador de la brújula, tú eres la brújula». Ese atardecer Karel no pidió nada, no preguntó nada. Solo agradeció por el dolor, por las pruebas, por la caída y por seguir caminando. El tiempo había pasado. No se podía medir con exactitud, no en estaciones ni en años. Se medía en actos, en gratitudes compartidas, en huellas dejadas no sobre la tierra, sino en los corazones de quienes cruzaron su camino. Karel ya no era un vagabundo. Seguía caminando, sí. Seguía durmiendo bajo árboles, calentándose junto al fuego, comiendo del pan que otros compartían. Pero ya no caminaba sin rumbo. Ahora caminaba con propósito. La gente lo conocía como el del medallón de bronce o el de la brújula sin norte. Otros simplemente lo llamaban Karel el guía. La liebre, ahora robusta y confiada, era su compañera inseparable. A veces los niños de los pueblos la acariciaban como si fuera mágica, y quizás lo era. Pero Karel no se atribuía milagros, solo sembraba una palabra, un acto, un silencio oportuno, y la brújula. Siempre brillaba, como si respondiera no solo a lo que él sentía, sino a lo que ayudaba a despertar en los demás. Una tarde, mientras descansaba bajo un roble cerca del antiguo risco, un joven se acercó. No era diferente a él mismo años atrás. Ropa gastada, mirada cansada, un andar que parecía no pertenecer a ningún lugar. «Dicen que tienes algo que muestra el camino», dijo el muchacho sin rodeos. Karel no respondió de inmediato. Lo observó. Vio en él lo que había sido: hambre, rabia, confusión y una chispa, pequeña, pero viva. Sacó la brújula y la sostuvo entre las manos. «Esto no señala el norte», dijo con voz tranquila, «ni responde a mapas. Te muestra solo una cosa, lo que llevas dentro». El joven frunció el ceño. «¿Y si lo que llevo es miedo? ¿Rabia? ¿Envidia?» Karel sonrió. «Entonces la aguja dormirá. Pero si aprendes a agradecer, a compartir, si aunque sea por un momento eliges ayudar en lugar de quejarte, te mostrará dirección. ¿Y si me equivoco?» «Te equivocarás», respondió sin dudar. «Yo también lo hice, muchas veces. Pero mientras sigas intentando, la brújula nunca te abandonará». El joven lo miró como quien mira no a un sabio, sino a una posibilidad. Karel se quitó el cordón de cuero del cuello y colocó la brújula en las manos temblorosas del muchacho. «¿Me la das?», preguntó él, sorprendido. «No me pertenece, solo estuvo conmigo hasta que alguien más la necesitara». El joven la sostuvo como si le hubieran dado una antorcha encendida. La liebre se acercó, lo olfateó y pareció aprobar. «¿Y ahora qué hago?», preguntó casi en un susurro. «Camina», dijo Karel, «pero no para buscar, sino para ofrecer. Da lo que tengas, agradece lo que encuentres, y cuando te sientas perdido, escucha el silencio. Ahí vive la brújula también». El joven asintió. Se alejó, con la brújula brillando débilmente, pero viva.
Karel se quedó solo bajo el árbol. Ya no llevaba la brújula, pero no sentía vacío. Al contrario, se sentía completo, porque había comprendido lo más importante. El verdadero destino del portador no es encontrar un lugar, sino convertirse en un faro para otros. La leyenda de la brújula dorada comenzó a extenderse por pueblos, aldeas y caminos. Algunos decían que era un artefacto mágico, otros que era un símbolo. Pero quienes habían conocido a Karel sabían la verdad. La brújula no era un objeto, era un espejo, un recordatorio de que lo esencial no se atrae con deseo, sino con gratitud. Y así, en algún lugar del mundo, cada vez que alguien agradece con sinceridad, ayuda sin esperar o elige amar en lugar de reclamar, la aguja de una brújula invisible gira suavemente. Y el alma encuentra dirección. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios. ¿Qué parte te hizo reflexionar más? Dale me gusta si crees que el mundo necesita más mensajes como este y suscríbete para seguir recibiendo más historias que transmiten. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba una nueva historia. Y recuerda, a veces la dirección que buscas no está en un camino exterior, sino en lo que decides valorar cada día. Nos vemos en la próxima historia.